El sermón de esta tarde, queridos hermanos, tiene como texto base Romanos capítulo 11, del versículo 33 al 36. Romanos 11, del versículo 33 al 36. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, voy a ilustrar este texto base con un tema que todos estamos a sabiendas de ello, acerca de la tecnología y de las plataformas. Hoy millones de personas usan plataformas digitales todos los días. Tenemos Facebook, TikTok, Temu, AliExpress, Instagram, entre muchas otras. Y el contenido que vemos en estas plataformas, hermanos, el orden de las noticias, los videos que aparecen e incluso las recomendaciones que parecen casuales, no lo son. Detrás de todo esto hay algo que se llama algoritmos, que me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con este concepto. Trata sobre sistemas tan complejos que incluso muchos de sus desarrolladores no pueden explicar cada decisión en detalle. Nosotros solamente observamos e interactuamos con los resultados finales, no con el proceso que conllevó todo un desarrollo de sistemas. Nadie abre una de estas plataformas diciendo, entiendo perfectamente cómo funciona esto, ¿ya? Simplemente confiamos y seguimos scratchando, pinchando este o aquel artículo, ¿ya? En nuestro texto base, queridos hermanos, que se encuentra, como le había mencionado, en Romanos 11, 33 al 36, Pablo contempla el plan redentor de Dios. Y no dice, ahora lo entiendo todo, ¿ya? Él dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El algoritmo moderno, hermanos, toma decisiones sin pedirle permiso al usuario. Sin embargo, este algoritmo es el producto final de una mente y un corazón que quiere alcanzarlo todo, a través del control en el consumidor o usuario. Dios no consulta su plan. Dios no depende de estadísticas ni de la contingencia de las decisiones humanas para hacer con su creación lo que a Él le plazca. Dios opera por sabiduría eterna, perfecta e inmutable. He tenido conversaciones con hermanos que adoptan un sistema de pensamiento teológico muy distinto a lo que el Señor mismo revela en su palabra. He tenido conversaciones con cristianos también extremadamente relativistas. No saben ni por compromisos éticos o de linaje o por herencia discernir lo que implican las bases de las doctrinas cristianas. El resultado de esto es que pasan a llevar los atributos del Señor, por ejemplo, su omnipotencia. Él hace y deshace cuando y como Él quiere. Nadie puede controlarle. Nadie puede pararse delante de Él y reclamar algo. Su omnisciencia, sus planes y sus propósitos son de una gama insuperable para la mente humana, ¿cierto? Su lógica, su sabiduría, su presciencia son propiedades que pertenecen exclusivamente y únicamente al Señor. Ni uno de nosotros cumple con las expectativas ideales para preguntarle a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no me sucedió a mí lo mismo que le sucedió a otra persona en beneficio? Y así sucesivamente, con su omnipresencia, su santidad y su justicia. En una disputa entre los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo comienza a preguntar a su audiencia, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La era moderna no comprende cómo funciona el algoritmo. No le interesa el proceso de su desarrollo. Hoy el cristiano moderno no acepta que donde la Biblia habla, el hombre debe callar. Donde la mente humana no puede comprender
lo que el Señor ha revelado en su palabra, ahí es donde viene la fe y debe postrarse ante el Señor. Y en Dios, en donde Dios se revela realmente, el hombre debe adorar, debe rendirse, debe exclamar, debe arrepentirse. El corazón redimido del apóstol Pablo lo llevó a la adoración. ¿Pasa eso con nosotros hoy en día? Cuando contemplamos la gloria de Dios en Jesucristo a través de su palabra inspirada, ¿caímos en arrepentimiento y adoración? Voy a leer, queridos hermanos, Romanos 11, pero voy a leer desde un poco más atrás, desde los versículos 25. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Tengamos un momento de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por oír tu palabra. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, a poner atención, Señor, a lo que tú quieres hoy comunicar a tu pueblo, Señor. Yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo, Señor, cada uno de mis hermanos aquí presente pueda ser edificado, Señor. Pueda tener su corazón y su oído dispuesto y atento, Señor. Y pueda discernir también, Padre Santo, las cosas que tú quieres para nosotros. Oh Señor, te pido tu misericordia, Señor. Te ruego tu bondad, Padre Santo, para con todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, este pasaje, en especial el versículo 36, viene siendo la cúspide teológica o el broche de oro de todo el cuerpo de Romanos 9 al 11. Es como la guinda de la torta. Pablo venía resolviendo una compleja disputa entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles o griegos. Para centrarnos mejor, imagine usted una disputa teológica entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles, ¿ya? No piense usted que por exponer dicha disputa teológica, esto no tendría consecuencias prácticas. Si usted cree de esa forma, déjeme decirle con todo respeto que no ha entendido el concepto teológico de disputa o teológico. A grosso modo, la teología es la ciencia que trata sobre el estudio de los atributos de Dios, su carácter, su propósito, sus obras, su personalidad trinitaria. Este estudio lo obtenemos a través de la autorrevelación de Dios. Es decir, en las Sagradas Escrituras, Dios revela su carácter, su propósito y su personalidad trinitaria. Sin la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo, para el cristiano le resultará difícil comprender a Dios y sus poderosos actos.
Bueno, Pablo estaba tratando con algo que ni el judío ni el griego entendían del todo bien, a saber, sobre la elección divina y la justicia de Dios revelada en Jesucristo para salvación. ¿Bien? Sobre la elección divina y la justicia de Dios revelada en Jesucristo para salvación. Esta falta de entendimiento, hermanos, se manifestaba por una parte, por la parte de los judíos, a través de la incredulidad. No creían que la promesa de Dios acerca de la elección divina y la justicia revelada en Jesucristo trataba sobre un Israel espiritual y no meramente o exclusivamente étnico, una cuestión carnal, de linaje, ¿sí? Los judíos beneficiarios de tantos privilegios, como lo menciona el apóstol en el capítulo 9 de los versículos 3 al 6, por ejemplo, uno de los privilegios de los judíos era la adopción como hijos de Dios, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sin embargo, ellos no estaban experimentando la salvación ofrecida en Cristo. Esto es un hecho histórico y existe dentro de este hecho histórico esta tensión teológica. Pablo venía explicando el Evangelio de Jesucristo desde los capítulos 1 al 8, en donde el apóstol, por ejemplo, en el capítulo 2 de Romanos, ha negado a los judíos que la salvación tenía garantía exclusivamente por el pacto mosaico. Se preguntan los judíos al escuchar a Pablo exponiendo el Evangelio del Señor, ¿qué ha pasado entonces con el estatus veterotestamentario como pueblo escogido de Dios? Así el Señor, digamos, para que usted me entienda, le puso por título al pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. Los judíos veían que Pablo insistía en que lo que alguna vez aparentemente perteneció a Israel, ahora les pertenece a los creyentes en Jesucristo, ya sean judíos o gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Romanos, el apóstol dice que los cristianos son herederos de Abraham. En el capítulo 5 dice que los cristianos son herederos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 8 dice, los cristianos son hijos adoptivos de Dios y poseedores del Espíritu Santo. Imposible, dicen los judíos. ¿Qué hay de las promesas de Dios a través de los padres? Por ejemplo, Deuteronomio, cuando el mismo Señor nos dice, el Señor tu Dios te ha escogido de entre los pueblos sobre la faz de la tierra para ser su pueblo. ¿Sí? Bueno, Pablo va a demostrar, hermanos míos, que Dios es consciente y fiel para cumplir sus promesas, independientemente si se encuentran en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Por otro lado están los cristianos gentiles, a los cuales Pablo les reprocha su arrogancia con respecto a los judíos y judíos cristianos. Y sí, insiste el apóstol y exhorta a estos cristianos gentiles de que el Evangelio no consiste en haber abandonado al pueblo de Israel. Es decir, tampoco han comprendido a Dios, su carácter, su propósito, su personalidad trinitaria. En vez de buscarles, actúan antes de tiempo manifestando su falta de temor. Por último, en toda esta argumentación contextual, Pablo sugiere que ambos están terriblemente equivocados. Ambos lados no han entendido la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo y por consiguiente no le han tomado el peso a lo que significa el decreto electivo, soberano y justificativo de Dios a través de Jesucristo. Esta tensión Pablo comienza a resolverla apelando a la elección divina por el llamamiento. Dios eligió a Jacob y no a Esaú, antes de que ninguno de ellos hubiese hecho nada. Judíos cristianos, no fue la obediencia estricta a la ley mosaica, porque incluso la han pisoteado. Y cristianos gentiles tampoco fueron sus obras de obediencia. La elección se basó en el llamamiento que Dios hizo, no en las obras, dice Pablo. Pareciera ser que esto doctrinalmente lo tenemos claro, pero la verdad es que a veces vivimos como si no lo tuviéramos claro.
Si nuestra teología o nuestro conocimiento de Dios nos lleva a una doxología paulina como la que lo movió a Pablo en su versículo 36, no hemos entendido nada. La doxología es una forma breve de alabanza, de gloria y adoración. Es decir, si nuestro conocimiento del Señor no nos lleva a una forma de alabanza, de gloria y de adoración, no hemos entendido nada. Pablo ya no daba más con su argumentación, en el sentido de visualizar los hechos de Dios a través de la historia. Él, siendo judío y celoso de la ley, por iluminación e inspiración divina, comienza a entender todo lo que Dios había hecho. Pablo se sube a un monte a mirar desde arriba el panorama divino y exclama: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Después de esta larga exposición del Evangelio de Jesucristo, desde los versículos 1 al 11, Pablo ya no da más. Pablo se detiene a mirar lo que Dios ha hecho. Se detiene a contemplar la grandeza del Señor. Y comienza a adorar, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay dimensiones, queridos hermanos, en las riquezas del Señor, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Entiéndase por ciencia de Dios como conocimiento de Dios. Es inalcanzable en el sentido de que son profundos, dice Pablo. Están fuera de nuestra vista. En ese sentido no logramos entender sus decretos. Oh profundidad de las riquezas. ¿A qué riquezas se estará refiriendo el apóstol acá? Las riquezas de Dios son profundas, eso es claro, lo deja claro. Oh profundidad de las riquezas. Bueno, Pablo tiene en mente la gracia de Dios por la que nos hizo aceptos en el amado. Esa es la mayor y más grande riqueza de Dios, su gracia. Esta riqueza no se compara con ninguna cosa que exista en la tierra. Nada tiene más valor que la riqueza de Dios, lo cual es su gracia y su gloria que se ha manifestado en Jesucristo. Efesios 1, del 5 al 7 dice: «En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Romanos 2:4 pregunta Pablo: «¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» Esta partícula, queridos hermanos, o esa exclamación, «oh profundidad», la partícula «o» del apóstol es una declaración de asombro. Este asombro se ve estimulado por la contemplación de la profundidad o magnitud inagotable de estas tres cualidades divinas: riqueza, sabiduría y conocimiento de Dios. Los teólogos le llaman a esto atributos comunicables, aspectos del carácter de Dios que tienen paralelismos parciales con los seres humanos, con su creación, con nosotros, los individuos. Analicemos brevemente estas tres cualidades divinas. Riquezas se refiere en especial, como habíamos dicho, a la bondad de Dios, a la gracia, tal y como se expresa en las bendiciones que derrama sobre pecadores que no lo merecen, tanto judíos como gentiles. El Señor hace caer la lluvia en medio de pecadores, en medio de gente, ya sea moralmente mala o buena, justos e injustos. Romanos 10:12 dice: «Porque no hay diferencia entre judío y griego,
Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Pablo, hermanos, suele siempre añadir a la palabra riquezas un genitivo de contenido, es decir, la palabra riquezas nunca está sola, siempre contiene un sustantivo. Por ejemplo, en Romanos 20:23 tenemos las riquezas de su gloria. En 2 de Corintios 2 y 1 de Timoteo 6:7 tenemos las riquezas de su gracia. En Efesios 1:7 tenemos las riquezas de su bondad. En Romanos 2:4 las riquezas de Cristo. En Efesios 3:8 las riquezas del pleno entendimiento de Dios. Jamás deja las riquezas sola, siempre le añade este sustantivo. Respecto a la sabiduría, es un tema bíblico muy rico, pero sin duda Pablo está pensando en la sabiduría de Dios que se ha revelado y expresado en su plan para la salvación con los seres humanos. En otra parte, Pablo en Corintios define la sabiduría divina como Cristo mismo. El conocimiento de Dios significa claramente el conocimiento que Dios tiene de nosotros, no nosotros de Él. Luego Pablo introduce otra partícula. ¿Cuán insondables son sus juicios? La palabra griega que utiliza Pablo sugiere la idea de que es imposible investigar, examinar o descubrir la forma en la que Dios opera o toma decisiones. Por lo que la palabra juicios en esta parte no se refiere a los actos judiciales, no se refiere al juicio mismo. Imagínese usted a quien está declarando sentencia, tiene a dos personas, Dios no es ese juez que dice sentencia para ti, inocencia para el otro. En ese sentido no se está refiriendo al juicio, sino se está refiriendo al juicio en cuanto a las decisiones que el Señor toma, sin que nosotros podamos comprender. Porque muchas veces, cuando estamos en oración y pedimos algo para nuestro bien, el Señor no nos responde conforme a lo que nuestro corazón quería en esa oración. En ese momento no entendemos por qué. Pero a lo largo del camino, el Señor, a través de su Espíritu Santo, va trabajando en nuestra mente, va exponiéndonos en la palabra y vamos comprendiendo el por qué el Señor decidió de esta forma. Luego dice, e inescrutables sus caminos. Es la misma fórmula semántica. Es decir, le da un énfasis a su exclamación sugiriendo una alabanza al control providencial de Dios en la historia de la salvación, como algo que está más allá de la comprensión humana. E inescrutables es la misma construcción que insondables, que no se puede examinar, no se puede investigar. Y sus caminos, aquí es lo mismo que juicios, refiriéndose a la toma de decisiones de Dios. ¿Por qué y cómo el Señor tomó esta decisión? Oh, qué profundo, qué magnitud, cuánta riqueza en su gracia para escogernos, cuánta sabiduría para amortiguar su ira hacia nosotros, los pecadores, a través de Cristo. Y qué ciencia, qué conocimiento tan profundo sin que hayamos nacido aún. Tú y yo, el Señor, a ti y a mí el Señor ya nos conocía. ¿Sí? A cada uno de ustedes el Señor ya nos tenía en su plan eterno conociéndonos. ¿Quién se atreve a enfrentarse con Dios? ¿Quién se atreve a presentar mejores caminos? ¿Quién se atreve a presentarle a Dios mejores decisiones? O a cuestionar sus decisiones, sus actos. ¿Quién se atreve a cuestionar sus instrumentos? Pregunta el apóstol, versículo 34.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Las preguntas de estos versículos son retóricas. Todas esperan la misma respuesta. Y me imagino que usted también tiene ya la respuesta en mente. Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Las dos primeras, ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero?, enfatizan el hecho de que ningún ser humano puede entender lo que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, es importante, hermanos, entender que Pablo ve a Cristo como la sabiduría, como la encarnación de la sabiduría divina. Entonces es posible añadir un modificador. Lo que sería entonces lo siguiente, cuando el apóstol pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? La respuesta podría ser, nadie excepto Jesucristo, quien nos ha revelado en su propia persona el plan de Dios para la historia de la salvación. Nadie, excepto el Señor, puede entender la mente, puede ser su consejero. La tercera pregunta pasa a la cuestión de nuestro conocimiento del plan de Dios, a cómo experimentamos esto. Pregunta el apóstol, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie, dice Pablo. Nadie se adelantó a Dios y le dio algo primero, como para luego obtener una recompensa. Tú y yo, hermano, no le hemos dado nada, absolutamente nada al Señor. Escúchame, tu amor hacia Dios es el producto de la manifestación de su gloria en Jesucristo aplicada a través del Espíritu Santo en ti. Voy a repetir esa parte. Tu amor hacia Dios es el producto de la manifestación de su gloria en Jesucristo aplicada a través del Espíritu Santo en ti. Si Dios no hubiera manifestado y aplicado su gloria en Jesucristo en ti, tú y yo aún estaríamos muertos en delitos y pecados. Aún estaríamos esclavizados al mercado del pecado. Aún seríamos objeto de ira de Dios, como dice el apóstol en Efesios, capítulo 2. Pero el Señor tomó la decisión de tomar de la misma masa de pecadores vasos para la honra y vasos para la deshonra. Pablo nos recuerda así que es solo por la gracia de Dios que podemos experimentar la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y de todo lo que hemos visto, queridos hermanos, Pablo, finalizando su adoración, cuya fórmula literaria, que no está de más de mencionarlo, caracterizan un himno. Por lo que podríamos también decir que Pablo, cuando está finalizando su adoración por medio de este himno, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, termina razonando en su espíritu lo siguiente. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Tenga en mente Romanos capítulo 1 al 9. ¿Ya? Del 1 al 8, Pablo expone el Evangelio de Dios. De los capítulos 1 al 8, expone el Evangelio de Dios. No lo oferta, no lo maquilla, no lo adultera, no lo reduce, no lo decora. No le agrega nueva revelación, no le omite ciertas partes, ni tampoco lo guarda en forma privada. Lo expone el Evangelio de Dios. No, el apóstol es fiel exponiendo este Evangelio de Dios, que es Cristo Jesús. Y sí, queridos hermanos, tiene complejidades personales al exponer este Evangelio a esa audiencia mixta entre judíos y gentiles. Tiene complejidades personales, tiene obstáculos parentales, tiene una crianza judía, una crianza según la cosmovisión judía de la sinagoga, tiene una herencia religiosa familiar. Dice el apóstol, capítulo 9, versículo 2, deseara ser yo mismo anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos.
los que son parientes según la carne. Sí tiene complejidades para exponer ese evangelio, pero él no es infiel al exponer ese evangelio. Del capítulo 1 al 8 expone el evangelio de Dios que es en Cristo, y de los capítulos 9 al 11 trata esta disputa histórica y teológica entre estos parientes según la carne y los cristianos gentiles, entre lo que creían sus familiares respecto al plan de salvación de Dios y lo que realmente Dios revela a Pablo acerca de este plan de redención. Imposible. Pablo, la promesa desde un principio fue para nosotros, le dicen los judíos. Los gentiles son solo injertados, son añadidos. Es un segundo plan de Dios por causa de la desobediencia de nuestros hermanos israelitas. No, dice Pablo. Los gentiles no son la segunda opción. No son solamente injertados. Y no solamente para nosotros eran las promesas. Porque por Isaac sería contada la ascendencia, y esto es, no los que son según la carne, sino según la promesa. Es por fe y para fe en el Mesías Redentor. Porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Por lo tanto, la gloria es de Él. No podían comprender los israelitas cómo se daba esto. Y Pablo comienza a resolver esta disputa. Dios como fuente, Dios como sustentador y Dios como meta. De Él, por Él y para Él. Dios como fuente, Dios como sustentador y Dios como meta. Así que lo siento, querido hermano, querido amigo, no se trata de ti ni de mí. La historia es de Dios. El protagonista es Cristo y el guionista desde Génesis hasta Apocalipsis fue el Espíritu Santo. Somos instrumentos en las manos del Redentor. Nuestro fin principal y más alto de nuestra existencia, por tanto, es como lo declara nuestro Catecismo Mayor de Westminster, cuando pregunta, ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? A lo que responde, el fin y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Tengamos un momento de oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu justicia, Señor, en Cristo Jesús para nosotros. Gracias por mirarnos, conocernos, Señor, y escogernos para salvación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no mirar en menos a nuestro hermano y a nuestro prójimo, porque ciertamente no sabemos si tú le has escogido a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a llevar tu evangelio. Ayúdanos a exponer tu evangelio sin decorarlo, sin maquillarlo, sin ser infiel a él. Ayúdanos, Señor, a romper estos paradigmas, Señor, y a poder exponer fielmente tu evangelio. Oh Padre, cuán profundos son tus planes, Señor. Ayúdanos a entender cada una de las cosas que tú haces con nosotros y en medio de nosotros, Señor. Yo te ruego que tú obres en cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Y que nos ayude, Padre, a crecer espiritualmente. Que nos ayudes a ser fieles. Que nos ayudes a ser más santos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te ruego una bendición especial para tu pueblo, Señor. Y que esta palabra sea incrustada en mi corazón también. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén.